Salud para cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a su canal Viviendo en la Palabra. Compartimos la lectura del libro El mensaje de los tres ángeles de Elena White. Leeremos cada párrafo con su subtítulo. El primer capítulo está titulado El contexto y la relevancia del mensaje de los tres ángeles. Ninguna otra cosa tiene tanta importancia. Nada debe desviar nuestra atención. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Las verdades que debemos proclamar al mundo son las más solemnes que jamás hayan sido confiadas a seres mortales. Nuestra tarea consiste en proclamarlas. El mundo debe ser amonestado, y el pueblo de Dios tiene que ser fiel a su cometido. Ninguna otra obra es tan importante. El Señor está abriendo el camino de una manera extraordinaria para que su pueblo dé el mensaje de amonestación a aquellos que aún no han oído la verdad para este tiempo. Ninguna otra obra que podamos llevar a cabo es tan importante como esta. El mensaje del tercer ángel significa mucho para todos nosotros. También significa mucho para los incrédulos, si es que reciben, creen y viven el mensaje del tercer ángel, que incluye los otros dos mensajes de Apocalipsis 14, cuya proclamación destaca el sábado del cuarto mandamiento. La obra más elevada y grandiosa. La crisis final está justo ante nosotros, cuando el destino de cada ser humano se decidirá para siempre. Se ha de realizar una gran obra en la presentación a las personas de las verdades salvadoras del Evangelio. Presentar estas verdades es obra del mensaje del tercer ángel. El plan del Señor es que la presentación de este mensaje sea la obra más elevada y grandiosa que se realice en nuestro mundo en este tiempo. No han de ser eclipsados, no es anticuado. Los mensajes de los tres ángeles deben ser proclamados en este tiempo. Estos mensajes no deben ser eclipsados por ningún otro asunto que se considere importante. Su fuerza y su eficacia ha de continuar mientras haya tiempo para el arrepentimiento. El mensaje del tercer ángel se considera un asunto anticuado, y sin embargo, el estado de cosas en nuestro mundo revela que se acerca el fin. Ha de hacerse un trabajo que no está siendo realizado. La razón de ser de las instituciones de la Iglesia. La influencia de estos mensajes se ha ido profundizando y ampliando. Ha llevado a la acción a millares de personas y ha hecho surgir instituciones de enseñanza, casas editoras y sanatorios. Todos estos constituyen los instrumentos de Dios que han de colaborar en la gran obra representada por los tres ángeles que vuelan por en medio del cielo para amonestar a los habitantes del mundo, diciéndoles que Cristo está por venir con poder y gran gloria. Los mensajes nos llevan a una cercanía sagrada con Dios. Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, como llamó
al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra, por la poderosa cuña de la verdad. Los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero la ha separado de las iglesias y del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. La ha hecho depositaria de su ley y le confió las grandes verdades de la profecía para este tiempo. Como los santos oráculos confiados a Israel, son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. No es una teoría de invención humana. Tenemos un mensaje sagrado para llevar al mundo. El mensaje del tercer ángel no es una teoría inventada por el ser humano, una especulación de la imaginación. Es la verdad solemne de Dios para los últimos días. Es la amonestación final a las almas de los hombres que perecen. No es un sistema de verdad simplemente para gratificar y complacer al intelecto. Implica trabajo diligente y sacrificado para todos los que aceptan su santa enseñanza. Los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús deben ser presentados ante el mundo. Las nuevas de la venida del Salvador deben ser proclamadas. Las escenas del juicio deben presentarse ante las mentes no iluminadas de los hombres, y se deben despertar los corazones para que se den cuenta de la solemnidad de las últimas horas de gracia y se preparen para encontrarse con su Dios. Una obra de purificación claramente presentada. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deben estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deben estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y sus propios esfuerzos diligentes, deberán ser vencedores en la lucha contra el mal, mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario. Debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación de pecado, entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está representada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis. Investigar para descubrir el significado de los mensajes. El mensaje del tercer ángel significa mucho más de lo que nos parece. Deberíamos investigar para descubrir todo lo que sea posible respecto a este solemne mensaje. La tierra ha de ser iluminada por su gloria. Los ángeles de Dios irán por toda la tierra para despertar la mente de las personas si cooperamos con ellos. Pero es muy triste que estemos tan atrasados respecto de las providencias de Dios y la obra que debería hacerse para enviar rayos de la verdad a quienes están en la oscuridad. Dios abrirá nuestro entendimiento a sus verdades. Estamos viviendo los últimos días y hay una gran obra por hacerse entre la gente de todos los idiomas. Por lo tanto, toda alma que cree la verdad para este tiempo, cualquiera que sea su país o su lengua, debe tener un conocimiento inteligente de las verdades del mensaje del tercer ángel, a fin de que pueda hacer una obra inteligente para Dios. El Señor abrirá el entendimiento de todos los que entren en correcta relación con Él. Si escudriñan las Escrituras y caminan humildemente con Dios, obtendrán comprensión de la palabra y recibirán poder para hacer una obra para Dios. E incluso los niños y los jóvenes entenderán el mensaje.
El mensaje del tercer ángel revela la gran verdad salvadora para este tiempo. Sus verdades se dan a conocer constantemente y Dios se propone que aún los niños y los jóvenes comprendan inteligentemente lo que Él quiere, para que puedan distinguir entre la justicia y el pecado, entre la obediencia y la desobediencia. Debemos estudiar especialmente el santuario y los tres mensajes. Con cuánto cuidado debe acercarse cada uno al estudio de las Escrituras, con cuánta determinación de conocer todo lo posible sobre las razones de cada punto de la fe. Debemos estudiar especialmente la cuestión del santuario y los mensajes de los tres ángeles. Estudiarlos en conexión con Daniel y Apocalipsis. Los que toman a la ligera el mensaje del tercer ángel lo hacen porque saben poco de Daniel o Apocalipsis. No han leído con la determinación de descubrir el significado por medio de la oración, el estudio y el ayuno. Si hubieran tenido la experiencia de Daniel o de Juan, sabrían que el mensaje del tercer ángel avanzará hasta llegar a una perfecta victoria. Los que proclaman ese mensaje porque lo ven y lo creen, entenderán que en él se abarcan muchas cosas. La Biblia representa al tercer ángel volando por el cielo con un estandarte en el que está escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estudiarlos en conexión con Apocalipsis 13. En conexión con este pasaje, Apocalipsis 13, 4 al 8, 11 al 18, el pueblo de Dios debería estudiar detenidamente todo el capítulo 14 de Apocalipsis. Los versículos 9 al 11 traen a la vista el mensaje especial de advertencia de no adorar a la bestia y a su imagen y de no recibir su marca en la frente o en la mano. Esta advertencia ha de ser dada al mundo por quienes fueron mencionados en el versículo 12, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La mayoría de los creyentes no lo comprende cabalmente. Por la luz que Dios me ha dado, puedo decir que ni la mitad de los que profesan creer en la verdad presente comprenden cabalmente el mensaje del tercer ángel. Muchos creen en la verdad porque han escuchado que la predicaba alguien en quien tenían confianza. Cuando nuestro pueblo examine la palabra de Dios por sí mismo, oiremos menos murmuraciones de las que oímos hoy. Necesitamos aquella fe que nos llevará a estudiar la Biblia por nosotros mismos y a confiar en la palabra de Dios. Hay tan solo unos pocos, incluso entre quienes dicen creerlo, que comprenden el mensaje del tercer ángel. Y sin embargo, este es el mensaje para este tiempo. Es la verdad presente. Pero cuán pocos toman este mensaje en su verdadera orientación y se lo presentan a la gente en toda su fuerza. Muchos lo presentan con muy poco poder. Hay una gran obra que debe hacerse en nuestros días, y apenas estamos captando lo que el Señor desea realizar en favor de su pueblo. Hablamos del mensaje del primer ángel y también del segundo, y pensamos que comprendemos algo del mensaje del tercer ángel. Pero no deberíamos estar satisfechos con nuestro conocimiento actual. Nuestras peticiones mezcladas con fe y arrepentimiento deberían ascender a Dios para que nos permita comprender los misterios que Él está deseoso de dar a conocer a sus santos. Conocer las razones de nuestra fe. Se debe instruir solícitamente a los creyentes sobre las razones de nuestra fe. Se les debe educar en forma mucho más amplia en las doctrinas de la Biblia, y especialmente
en las lecciones prácticas que Jesús les dio a sus discípulos. Debe impresionarse a los creyentes con su gran necesidad de conocer la Biblia. Hay que realizar un esfuerzo diligente para afirmar los sólidos argumentos de la verdad en la mente de todos, porque todos serán probados y los que están arraigados y fundamentados en la obra de Dios serán inconmovibles frente a las herejías que surgirán en todas partes. Pero si alguno descuida obtener la preparación necesaria, será barrido por errores que tengan apariencia de verdad. En nuestras reuniones campestres, los sermones deben ser predicados de tal manera que preparen a los oyentes para dar con mansedumbre y respeto una razón de la esperanza que hay en ellos. Se me ha mostrado que tan solo unos pocos en nuestras iglesias conocen por sí mismos qué constituye el mensaje del tercer ángel. Este hecho debería hacernos ver la necesidad de clases bíblicas, especialmente en nuestras reuniones campestres. Debería haber clases diarias para estudiar la Biblia. Debería darse instrucción en los asuntos de la fe y en la experiencia cristiana. Y debería haber momentos de oración ferviente. Entonces, la influencia de nuestras reuniones campestres no sería de un carácter tan transitorio, sino que dejaría una impresión duradera. Demostrar los mensajes en la vida diaria. El tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel, que abarca los mensajes del primer ángel y del segundo. Todos debemos entender las verdades contenidas en estos mensajes y demostrarlas en la vida diaria, porque esto es esencial para la salvación. Tendremos que estudiar con fervor y con oración, con el fin de comprender estas grandes verdades, y nuestro poder para aprender y comprender será exigido hasta el extremo. Debe proclamarse la justicia de Cristo. El mensaje de la justicia de Cristo debe proclamarse de un extremo de la tierra hasta el otro. Hay que despertar a nuestro pueblo para que le prepare el camino al Señor. El mensaje del tercer ángel, el último mensaje de misericordia a un mundo que perece, es muy sagrado, muy glorioso. Que la luz se encienda como una antorcha. La Iglesia de Dios debe revelar misterios que aún los ángeles ansían contemplar, que profetas, reyes y justos desearon conocer. El mensaje de la justicia de Cristo resonará de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. La gloria de Dios es la que termina la obra del tercer ángel. Predicar a Cristo incluye predicar sus verdades. La verdad presente, el mensaje especial dado a nuestro mundo, el mensaje del tercer ángel, abarca un campo amplio que contiene tesoros celestiales. No tiene excusa quien diga, no quiero saber nada de estos mensajes especiales. Voy a predicar a Cristo. Nadie puede predicar a Cristo y presentar la verdad como es en Jesús, a menos que presente las verdades que deben llegar a la gente en el tiempo presente, cuando se están desarrollando eventos tan importantes. El medio ordenado por Dios para restaurar su imagen moral en la tierra. El Señor no cerrará el tiempo de gracia hasta que se haya predicado el mensaje al mundo. Pero debemos darle a la trompeta un sonido cierto, para que el nombre del Señor pueda ser glorificado. Se ha de realizar una gran obra al presentar ante el mundo las verdades salvadoras del Evangelio. Este es el medio ordenado por Él para refrenar la ola de corrupción moral.
El mensaje del tercer ángel ha de avanzar con poder y debe ser un medio para restaurar la imagen moral de Dios en la humanidad. Los mensajes que provienen del cielo son el único poder que unirá los corazones del pueblo de Dios. En su propósito que la gente entienda estos mensajes como el último mensaje probatorio que se dará al mundo caído. Proclamar el Evangelio completo. En estos últimos días es nuestro deber indagar el pleno significado de los mensajes de los tres ángeles. Todas nuestras acciones deberían de estar en armonía con la palabra de Dios. Los mensajes de los tres ángeles están unidos entre sí y se encuentran revelados en el capítulo 14 de Apocalipsis, desde el versículo 6 hasta el final. Hay que proclamar por todo el mundo el Evangelio completo. Los mensajes forman una perfecta cadena de verdades aceptados uno tras otro. Muchos que aceptaron el tercer mensaje no tuvieron experiencia en los dos mensajes anteriores. Satanás entendía esto y fijó en ellos su ojo maligno para vencerlos. Pero el tercer ángel dirigía la atención de ellos hacia el lugar santísimo. Y los que tuvieron experiencia en los mensajes anteriores les indicaban el camino al santuario celestial. Muchos vieron la perfecta cadena de verdades en los mensajes angélicos y con mucho gusto la aceptaron. Los abrazaron uno tras otro y mediante la fe siguieron a Jesús hasta el santuario celestial. Se me presentaron estos mensajes como un ancla para sostener al grupo, y en la medida que las personas los reciben y los entienden, son protegidas de los muchos engaños de Satanás. No son doctrinas desconectadas. Tenga en cuenta que las doctrinas sostenidas por los adventistas del séptimo día son el Evangelio que Cristo dijo que debe ir a todos los pueblos, lenguas y naciones. La justicia por medio de un Salvador crucificado y resucitado, el mensaje del tercer ángel y la fe de Jesús son amplios esbozos de la vida eterna. Estas importantes verdades probatorias no son doctrinas desconectadas, no son unidades y opiniones sueltas e inconexas. La verdad, la palabra de Dios vivo, es el pan de vida. Las verdades conforman una cadena de variadas gemas preciosas. La persona y la obra de Cristo es un sistema de verdades completo. Cristo es su centro viviente, y éstas están unidas en un gran todo práctico y esencial. La salvación de las personas mediante la fe en Cristo Jesús, esa fe en Jesús reduce el yo a una capa de polvo sobre una balanza. Verdades reveladas una tras otra. El peso de la advertencia que el pueblo de Dios debe recibir ahora, cerca y lejos, es el mensaje del tercer ángel. Y el Señor nos guiará a los que procuran comprender este mensaje, de modo que realicen una aplicación de la palabra que debilite el cimiento y quite los pilares de la fe que han hecho de los adventistas del séptimo día lo que hoy son. Las verdades que se han ido revelando una tras otra a medida que hemos avanzado en la línea de las profecías reveladas en la palabra de Dios son hoy verdades sagradas y eternas. Los que recorrieron el terreno paso a paso en la historia pasada de nuestra experiencia y que vieron la cadena de la verdad en las profecías, estaban preparados para aceptar y obedecer cada rayo de luz. Oraban, ayunaban, investigaban y cavaban en busca de la verdad, tal como lo hubieran hecho para encontrar tesoros ocultos.
Y sabemos que el Espíritu Santo nos estaba enseñando y guiando. El espíritu de profecía también está vinculado. A medida que se acerca el fin y la obra de dar la última amonestación al mundo se extiende, resulta más importante para los que aceptan la verdad presente tener una clara comprensión de la naturaleza e influencia de los testimonios, que en su providencia Dios vinculó con la obra del mensaje del tercer ángel, desde su mismo nacimiento. Hay algunos de los que ocupan posiciones de responsabilidad que han tenido poca experiencia en la obra del Espíritu Santo. No aprecian la luz en las advertencias, las reprensiones y el aliento dados a la Iglesia en los últimos días, porque su corazón y su mente no han estado recibiendo el Espíritu de gracia divina. Estas personas están inclinadas a ocultar el hecho de que, en conexión con la obra del mensaje del tercer ángel, el Señor ha estado comunicándole a su pueblo mediante el espíritu de profecía un conocimiento de su voluntad. Piensan que la verdad será recibida más fácilmente si no se les da mucha visibilidad a este hecho. Pero eso es mero razonamiento humano. El hecho mismo de que la luz que llega a la gente no se presenta como una luz originada en mentes humanas impresionará a un gran grupo de personas que cree que los dones del Espíritu se han de manifestar en la Iglesia en los últimos días. Así se captará la atención de muchos y se convencerá y convertirán. De esta forma, se impresionará a muchos que no serán alcanzados de otra manera. Una plataforma sólida. Vi un grupo de pie protegido y firme, y que no le daría apoyo a quienes quisieran trastornar la fe del cuerpo. Dios miraba con aprobación a este grupo. Se me mostraron 3 escalones, los mensajes del primer ángel, el segundo y el tercero. Dijo el ángel: «Ay de aquel que mueva un bloque o un alfiler en estos mensajes». Comprender verdaderamente estos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que sean recibidos. Nuevamente se me hizo recorrer esos mensajes y vi a cuán alto precio habían obtenido su experiencia el pueblo de Dios. La obtuvo mediante mucho sufrimiento y severo conflicto. Dios lo había conducido paso a paso, hasta ponerlo en una plataforma sólida e inconmovible. Luego vi a algunos acercarse a la plataforma y examinar su fundamento antes de subirse a ella. Algunos, con regocijo, subieron inmediatamente a ella. Otros comenzaron a buscarle defectos al cimiento que se le había dado a la plataforma. Querían que se hicieran mejoras, y entonces la plataforma sería más perfecta, y la gente mucho más feliz. Algunos se bajaban de la plataforma y la examinaban, y entonces le buscaban defectos, declarando que estaba mal colocada. Vi que casi todos permanecían firmes en la plataforma y exhortaban a otros que se habían bajado de ella a que cesaran de quejarse, porque Dios era el maestro constructor, y estaban combatiendo contra él. Relataban la maravillosa obra de Dios, la cual los había conducido a la plataforma firme. Y casi todos alzaron al unísono los ojos al cielo y con fuerte voz glorificaban a Dios. Esto afectó a algunos de los que se habían quejado y dejado la plataforma, y con actitud humilde volvieron a subir a ella. Ni una sombra de duda.
No tenemos ni una sombra de duda de cuál es la comprensión correcta del orden y el carácter del mensaje del tercer ángel y de los dos que le precedieron. Estamos viviendo ahora bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel. Se harán muchos intentos, como se hizo en el pasado, de entretejer en la obra teorías humanas. Se hará un estudio diligente para idear algo original, pero podemos decir como lo expresó Pablo: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No ha de quitarse ni un alfiler ni una clavija. La proclamación de los mensajes de los tres ángeles había sido establecida por la palabra inspirada. No ha de quitarse ni un alfiler, ni una clavija. Ninguna autoridad humana tiene el derecho de cambiar la ubicación de estos mensajes, así como no tiene autoridad para sustituir el Antiguo Testamento por el Nuevo Testamento. Los pilares permanecerán firmes contra las huestes del infierno. Nuestra fe con respecto al mensaje del primero, el segundo y el tercer ángeles era correcta. Los grandes hitos por los cuales hemos pasado son inconmovibles, aun cuando las huestes del infierno intenten derribarlos de sus fundamentos, y triunfar con la idea de que han tenido éxito. No alcanzarán su objetivo. Estos pilares de verdad permanecen tan incólumes como las montañas eternas, sin ser conmovidos por todos los esfuerzos de los hombres combinados con los de Satanás y su hueste. Podemos aprender mucho y debemos estar constantemente escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas son así. El pueblo de Dios ha de tener ahora sus ojos fijos en el santuario celestial, donde se está realizando el ministerio final de nuestro gran sumo sacerdote en la obra del juicio, donde Él está intercediendo por su pueblo. Los hitos serán preservados. Somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Durante los últimos 50 años nos han atacado con toda clase de herejías, para nublar nuestra mente respecto a la enseñanza de la palabra, especialmente acerca del ministerio de Cristo en el santuario celestial y el mensaje del cielo para estos últimos días. Según lo anuncian los ángeles de Apocalipsis 14, se le han presentado a los adventistas del séptimo día mensajes de toda clase y tipo para ocupar el lugar en la verdad que, punto por punto, fue buscada con estudio y oración y confirmada por el milagroso poder del Señor. Pero se han de preservar los hitos que han hecho de nosotros lo que somos y seremos preservados, como Dios lo ha declarado mediante su palabra y los testimonios de su Espíritu. Él nos insta a aferrarnos firmemente con el cimiento de la fe y los principios fundamentales que tienen su base en una autoridad incuestionable. Linderos conectados con el mensaje. El año 1844 fue un periodo de grandes acontecimientos y abrió ante nuestros asombrados ojos la purificación del santuario, hecho que sucede en el cielo y que tiene una marcada relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. También los tres mensajes angélicos que desplegan el estandarte sobre el cual está escrito, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Uno de los linderos de este mensaje es el santuario de Dios, visto en el cielo por el pueblo que ama la verdad, y el arca que contiene su ley.
la luz del sábado del cuarto mandamiento alumbró con sus fuertes rayos en el sendero de los transgresores de la ley de Dios. La no inmortalidad de los malvados es un lindero antiguo. No puedo recordar nada más de lo que se puede clasificar como linderos antiguos. Mantenerse de la plataforma ante milagros engañosos. Está muy cercano el tiempo cuando Satanás obrará milagros para confirmar en la mente de muchos la creencia de que Él es Dios. Todo el pueblo de Dios debe mantenerse ahora sobre la plataforma de la verdad, como ha sido dada en el mensaje del tercer ángel. Se presentarán muchos cuadros agradables y obras milagrosas para engañar, si fuere posible, aún a los elegidos. La única esperanza para todos es aferrarse a las evidencias que han confirmado la verdad en justicia, que éstas sean proclamadas una y otra vez hasta el cierre de la historia de esta tierra. Los peligros de los últimos días están sobre nosotros. No dediquen tiempo valioso a tratar de convencer a quienes quieren cambiar la verdad de Dios en mentira. Proclamen el mensaje del tercer ángel. Presenten un mensaje claro y directo. Los pilares sostendrán todo el peso. Debemos permitir que los principios del mensaje del tercer ángel se manifiesten claros y distintos. Los grandes pilares de nuestra fe sostendrán todo el peso que se ponga sobre ellos. Los maestros y los líderes deben comunicar la certeza del mensaje. Quienes ejercen la función de maestros y líderes en nuestras instituciones deben ser firmes en la fe y en los principios del mensaje del tercer ángel. Dios quiere que su pueblo sepa que tenemos el mensaje como Él nos lo dio en 1843 y 1844. En ese entonces supimos lo que significaba el mensaje y hoy llamamos a nuestro pueblo a obedecer esta palabra. Ata el testimonio, sella la instrucción entre mis discípulos. Isaías 8:16. Conducidos y enseñados por Dios. ¿Qué tenemos que abandonar en la conducción y las enseñanzas de Dios que vimos en los primeros capítulos de nuestra experiencia? Después de que pasó el tiempo fijado y vivimos aquella amarga experiencia, nada. Hemos sostenido firmemente esta verdad durante los últimos 50 años. Y al repasar nuestra historia, vemos que hemos sido conducidos y enseñados por Dios. Hemos tenido para dar un testimonio precioso y positivo de la palabra, confirmado por el Espíritu de Dios. En los primeros días del mensaje, cuando éramos muy pocos, estudiábamos diligentemente para entender el significado de muchos pasajes de las Escrituras. A veces parecía que no podía darse ninguna explicación. Parecía que mi mente estaba cerrada a la comprensión de la palabra. Pero cuando los hermanos que se habían reunido para estudiar juntos llegaban a un punto en el que no podían avanzar más y recurrían a la oración ferviente, el Espíritu de Dios descansaba sobre mí y era arrebatada en visión e instruida con respecto a la relación de un pasaje con otro de las Escrituras. Estas experiencias se repitieron una y otra vez. De esta manera, fueron reveladas punto por punto las verdades del mensaje del tercer ángel. ¿Piensan que mi fe en este mensaje vacilará alguna vez? ¿Piensan que puedo permanecer en silencio cuando veo que se hace un esfuerzo para arrasar los pilares fundamentales de nuestra fe? Estoy tan completamente afirmada en esas verdades como es posible
estarlo. Nunca podré olvidar la experiencia por la cual pasé. Dios ha confirmado mi creencia con muchas evidencias de su poder. Durante los últimos 50 años, mi fe en el triunfo final del mensaje del tercer ángel y de todo lo relacionado con él ha sido confirmada por las maravillosas experiencias por las que he atravesado. Una plataforma firme y sólida que lleva a la unidad. El mensaje que debe llegar a la gente en este tiempo no es un mensaje que creará división. Es el mensaje del tercer ángel, que ha de volverse más y más específico, poderoso e inconfundible en su influencia, poniendo a todas nuestras iglesias sobre una plataforma de la verdad tal como es en Jesús. Este mensaje, recibido y entendido, producirá un tipo correcto de fruto, llevará a todos a la unidad de la fe, y las diferencias de opinión desaparecerán bajo la administración del Espíritu Santo. El mensaje del tercer ángel es una plataforma firme y sólida, y las diferencias de opinión deben ceder ante la obra de este mensaje, pues el Señor no es glorificado con voces extrañas. Las diferencias de opinión deben ceder para que todo el ejército del Señor pueda presentar un frente unido. Satanás se propone desfigurar el carácter de Dios. Desde el principio del gran conflicto, Satanás se propuso desfigurar el carácter de Dios y despertar rebelión contra su ley. Y esta obra parece coronada de éxito. Las multitudes prestan atención a los engaños de Satanás y se vuelven contra Dios. Pero, en medio de la obra del mal, los propósitos de Dios progresan con firmeza hacia su realización. Él manifiesta su justicia y su benevolencia hacia todos los seres inteligentes creados por Él. A causa de las tentaciones de Satanás, todos los miembros de la raza humana se han convertido en transgresores de la ley divina. Pero en virtud del sacrificio de su Hijo, se abre un camino por el cual pueden regresar a Dios. Por medio de la gracia de Cristo, pueden ser capacitados para obedecer la ley del Padre. Así, en todos los tiempos, de entre la apostasía y la rebelión, Dios saca a un pueblo que le es fiel, un pueblo en cuyo corazón está su ley. Isaías 51:7. Una revelación del carácter de amor de Dios. Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que debe darse al mundo, son una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios deben manifestar su gloria, y su vida y su carácter deben revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. El último mensaje ha de corregir malos entendidos. Algunos han proclamado la verdad del mensaje del tercer ángel como una teoría árida, pero todos debemos poner en ese mensaje a Cristo como el primero y el último, el yo soy, la radiante estrella de la mañana. Debe darse el mensaje: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. La segunda venida de Cristo está cerca, a las puertas. ¿Quiénes están preparados para contemplar a la radiante estrella de la mañana? ¿Quiénes están listos para glorificar a Dios? ¿Quiénes tendrán en su corazón la radiante estrella de esperanza, misericordia, perdón y paz? ¿Y proclamarán el último mensaje de misericordia que se le dará al mundo? Levanta con fuerza tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levanta sin temor. Di a las ciudades de Judá:
ved aquí a vuestro Dios. Isaías 40:9. El pueblo de Dios debe representar ante el mundo el carácter de Dios en Jesucristo. Las iglesias cristianas están perdiendo rápidamente su conocimiento de Dios. Su carácter ha sido mal entendido y mal interpretado. Pero de Dios ha venido un mensaje que debe proclamarse. La trompeta debe dar un sonido cierto. Yo soy Jesús. He enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis 22:16. La verdad, la revelación que Jesús dio a Juan debe resonar en todas partes. Agentes de Dios pregonan las amonestaciones. Los 3 ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y la longitud de la tierra. Los ángeles dirigen, pero el pueblo de Dios proclama. La predicación del Evangelio no ha sido encargada a los ángeles, sino a los hombres. En la dirección de esta obra se han empleado ángeles santos y ellos tienen a su cargo los grandes movimientos para la salvación de los hombres. Pero la proclamación misma del Evangelio es llevada a cabo por los siervos de Cristo en la tierra. Todos deben llevar el mensaje. El mensaje del tercer ángel debe anunciarse a gran voz. Con celo, energía, intensificados, los seres humanos han de llevar adelante la obra del Señor. En el hogar, en la escuela, en la iglesia, hombres, mujeres y jóvenes deben estar preparados para darle el mensaje al mundo, extendiendo el llamado de misericordia. El tercer ángel de Apocalipsis 14 se presenta volando vertiginosamente a través del cielo y proclamando: «He aquí los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús». Aquí se nos muestra la naturaleza de la obra del pueblo de Dios. Posee un mensaje de tanta importancia que se lo representa volando para presentarlo al mundo. Tiene en sus manos el pan de vida para un mundo hambriento. El amor de Cristo lo constriñe. Este es el último mensaje. Una vez que haya hecho su obra, no le seguirá ningún otro, ni se escucharán otros llamados de misericordia. ¿Qué cometido? ¿Qué responsabilidad descansa sobre todos los que llevan las siguientes palabras de súplica misericordiosa? El espíritu y la esposa dicen: «Ven». El que oye diga: «Ven». Y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Apocalipsis 22:17. No se escuchan voces de ángeles literales. Los mensajes de los 3 ángeles son los mensajes que se deben anunciar al mundo. La voz de los 3 ángeles no se escucha literalmente, sino que estos ángeles de Apocalipsis representan a un pueblo que estará en la tierra y dará estos mensajes. Se representa a los ángeles volando por el cielo, proclamando un mensaje de advertencia al mundo, un mensaje que tiene relación directa con las personas que viven en los últimos días de la historia de esta tierra. Nadie oye la voz de esos ángeles, porque son un símbolo que representa al pueblo de Dios que trabaja en armonía con el universo del cielo. Hombres y mujeres iluminados por el Espíritu de Dios y santificados por la verdad proclaman sucesivamente los 3 mensajes. Los habitantes de la tierra no oyen sus voces.
excepto por medio de las personas que llevan adelante la obra. Como mensajeros de Dios, los que escudriñan las Escrituras entienden los mensajes que dan los ángeles y vuelven a dar el clamor, proclamándole al mundo la advertencia. Se llama a instrumentos humanos para colaborar con Dios. El Evangelio eterno debe proclamarse por instrumentos humanos. Debemos hacer resonar los mensajes de los ángeles a quienes se presenta volando por el cielo con la última amonestación para un mundo caído. Si no se nos llama a profetizar, se nos llama a creer en las profecías y a colaborar con Dios en la tarea de llevar la luz a otras mentes. El mensaje y la hora del juicio solo para los últimos días. El mismo mensaje revela el tiempo en que este movimiento debe realizarse. Se dice que forma parte del Evangelio eterno y que anuncia el principio del juicio. El mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos, pero este mensaje es parte del Evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días, pues solo entonces podía ser verdad que la hora del juicio había llegado. Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto del libro de Daniel, pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. Un mensaje relativo al juicio, basado en el cumplimiento de estas profecías, no podía ser proclamado antes de que llegásemos a aquel tiempo. Semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. Pablo, como hemos visto, no lo predicó. Predicó a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época. Pero desde 1798, el libro de Daniel ha sido desellado. La ciencia de las profecías ha aumentado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Para preparar al pueblo de Dios. Una gran obra de reforma debe realizarse para preparar a un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad, y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida de su Señor. Esta amonestación se nos presenta en el capítulo 14 del Apocalipsis. En él encontramos un triple mensaje proclamado por seres celestiales y seguido inmediatamente por la venida del Hijo del Hombre para cegar la mies de la tierra. El poder de los primeros dos mensajes se concentra en el tercero. Los mensajes de los ángeles primero y segundo están ligados con el mensaje del tercer ángel. El poder de la proclamación de los mensajes del primero y del segundo ángel se concentra en el tercero. Los mensajes se han de combinar. Los mensajes de los tres ángeles se han de combinar como un todo completo. Este mensaje no ha de perder su fuerza o poder, sino que ha de aumentar en intensidad bajo los impulsos del Espíritu Santo, hasta que toda la tierra se llene de su luz y su poder. Estos mensajes están conectados y unidos entre sí. No se pueden proclamar uno sin el otro. Una triple luz para el mundo.
Los mensajes de los tres ángeles se han de combinar, dando su triple luz al mundo. Los mensajes del primero y el segundo ángel son de gran importancia y están seguidos por el mensaje del tercer ángel. Se debiera entender y combinar los tres. La advertencia dada en estos mensajes significa para el mundo mucho más de lo que la mayoría del pueblo de Dios comprende. Estamos en el gran día de la preparación del Señor. Se multiplica el poder de los primeros dos mensajes. El mensaje del tercer ángel multiplica el poder del primero y el segundo, porque todos se han de dar en unidad. La iglesia de la tierra uniéndose con el universo del cielo para hacer sonar no solo el mensaje del tercer ángel, sino también del primero y del segundo, glorificando a Dios al hacer una gran obra en la tierra, al proclamar la verdad. El Señor viene por segunda vez con gran poder y majestad. Esta grandiosa obra para el Maestro requiere una consagración completa a Dios, tan esencial ahora como en el pasado. El primer mensaje y el segundo se dieron en 1843 y 1844, y estamos bajo la proclamación del tercero. Pero se debe seguir proclamando los tres mensajes. Es tan esencial ahora como en cualquier tiempo pasado, que se los repita a los que están buscando la verdad. Debemos hacer resonar la proclamación mediante la pluma y la voz, mostrando su secuencia y la aplicación de las profecías que nos llevan al mensaje del tercer ángel. Los mensajes siguen vivos. Las evidencias de la verdad permanente y siempre viva de estos grandes mensajes, que significa tanto para nosotros y que han despertado tan intensa oposición por parte del mundo religioso, no están extintas. Satanás está tratando constantemente de arrojar su sombra infernal sobre estos mensajes, de modo que el pueblo remanente de Dios no discierna claramente su importancia, su tiempo y su lugar. Pero estos mensajes están vivos y ejercen su poder sobre nuestra experiencia religiosa mientras dure el tiempo. Una verdad para este tiempo. Dios les ha dado su lugar en la línea de la profecía a los mensajes de Apocalipsis 14 y su obra no cesará hasta que concluya la historia de esta tierra. Los mensajes de los ángeles primero y segundo siguen siendo una verdad para este tiempo y han de ir en paralelo con el que les sigue. Sigue siendo una verdad presente. Cuando se predica el mensaje del tercer ángel, como se debiera, su proclamación tiene poder, y éste llega a tener una influencia permanente. Tiene que contar con el poder divino, o no logrará nada. A menudo se me señala la parábola de las 10 vírgenes, en la que 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Esta parábola se cumplió y se cumplirá al pie de la letra, pues tiene una aplicación especial para este tiempo, y como el mensaje del tercer ángel, se ha cumplido y seguirá siendo una verdad presente hasta el final del tiempo. Hasta el final de la obra se reavivan los mensajes. Tenemos la verdad en la palabra de Dios y el Señor le ha dado a su pueblo los mensajes de los 3 ángeles. El tema central de estos mensajes en el pasado es el tema central de los mensajes que, según se nos ha mostrado, se proclamarán hasta el fin de la obra. Pronto veremos tiempos tormentosos. Se debe revivir y proclamar con gran poder los mensajes de los 3 ángeles.
bajo la influencia de la unción del Espíritu Santo. Pronto se hará el segundo llamado a las iglesias. Dios bendiga a usted, mi hermano, que se ha quedado hasta el final. Este libro lo compartiremos capítulo por capítulo. Gracias a Dios por permitirnos este trabajo y a usted por compartirlo. Que Dios te bendiga.